Yo me acuerdo que llevábamos uniforme blanco los lunes en México. Oiga, y cualquier boronita, no te mugres, no te manches. ¿Sabe qué dice el Señor a usted y a mí como Padre? Vive sin mancha. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, ¿sin qué? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcas como luminares en el mundo. El apóstol Pablo, la carta a los Filipenses fue su última carta. Muchos dicen que es su carta de despedida. Pablo está encarcelado, Pablo está condenado a muerte, pero Pablo tiene un mensaje para la iglesia de Filipos. Esta carta Pablo la escribe más o menos un poquito antes del año 60. El año 60, hermanos, hoy estamos en el 2011, casi en el 2012. En el año 60, Pablo le escribe a la iglesia: estás viviendo en medio de una generación perversa y maligna. En el año 60, hermanos, Pablo ya está hablando que todo lo que hay alrededor de la iglesia es malo y es perverso. En aquel tiempo, hermanos, había tinieblas de inmoralidad sobre el mundo. En aquel tiempo, hermanos, lo malo se estaba infiltrando a la iglesia. Y Pablo le escribe esta carta, no al que está pecando. Pablo le escribe esta carta a la iglesia y Pablo les dice: tengan cuidado, porque la generación en medio de la cual viven es una generación perversa, es una generación mala. En el año 60, yo le pregunto, ¿cuán más perverso es el mundo actualmente? ¿Cuán más maligno es el mundo actualmente? ¿Dices amén? Si hay un tiempo difícil para ser cristiano, es el tiempo de hoy. Si hay un desafío en la vida para vivir, es el ser cristiano. Porque esta generación, mi hermano, se está corrompiendo, se está perdiendo. Usted y yo todos los días tenemos que enfrentar un mundo que rechaza las normas de la palabra de Dios. Tenemos que desarrollar nuestra vida en una generación que se contamina día a día, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. Nos damos cuenta, hermanos, que esta generación está sucia de pecado, es una generación perversa, es una generación maligna. Hoy en día, hermanos, en la presente sociedad, todo es relativo. Nada es absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si usted cree en algo, eso es solamente para usted, no para los demás. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen: es mi cuerpo, soy el dueño de mi vida y hago con mi vida lo que yo quiero, lo que yo deseo hacer. Ponen a un lado la palabra de Dios, porque la Biblia dice que fuimos creados por Dios, que somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto debemos agradar a nuestro Dios. La generación en la cual estamos viviendo ahora, hermanos, es una generación difícil, es una generación perversa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que esa forma de vida se quiere infiltrar a la iglesia. Le dije que dijera ouch. Esa forma de vida se quiere meter a la iglesia. Y hoy corremos el riesgo de pensar más como los de afuera que pensar como Dios quiere que pensemos de acuerdo a su palabra. Estamos viviendo en medio de una generación perversa y maligna. El problema es, mi hermano, que todas esas ideas están metiéndose a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de este lugar, estoy hablando de la iglesia en general. Toda esa corriente, hermanos, de pensamiento está llegando a nuestras iglesias y hoy en día ministerios se han acabado, iglesias se han cerrado porque le permitieron a esos malos pensamientos y a esos malos actos entrar a la iglesia. Si algo debemos cuidarnos, hermanos, es no convertirnos a ellos, es que ellos se conviertan a nosotros. El mandato que el Señor nos dice es: no te hagas tú como ellos, que ellos se hagan como tú.
Pero tristemente, hermanos, vemos que toda esa maldad y toda esa perversión a veces desfila por las bancas de nuestra iglesia, por los baños de nuestra iglesia, en el estacionamiento de nuestra iglesia. Y venimos, hermanos, a pensar que es normal. Que es normal. Hace tiempo alguien me decía por allí, en un son de broma, me decía, vamos a ir varios hermanos, pastor, a comer al restaurante. Dice, no lo invitamos porque vamos a comer tacos del pastor. Dije, ojalá y le dé diarrea. Le digo una cosa, hermanos, la Biblia sigue diciendo lo mismo. Vive sin mancha. El mundo quiere mancharnos todos los días. ¿Dice amén? El mundo quiere ensuciarnos todos los días. Usted está sirviendo al Señor, usted está agradando a Dios, pero el mundo quiere mancharlo con pecado, con maldad, con cosas malas. Pero la Biblia sigue diciendo, tú eres hijo de Dios. Vive sin mancha. Vive sin mancha. Yo recuerdo cuando llegaba de la casa que traía el uniforme blanco, me buscaba hasta la más última manchita, la quitaba, trataba de quitarla, porque era un pecado grande llegar a casa con la ropa manchada. ¿Te acuerdas? Porque ponían a lavarla. ¿Te acuerdas? Tú la vas a lavar, yo no la voy a lavar. Bueno, no sé si yo fui un niño traumado, pero así me decían a mí, ¿no? Imagínense, si en lo exterior ponemos atención, ¿cuánto más en lo espiritual? Dile a tu vecino, ten cuidado, no te manches. El apóstol nos dice, cuidemos la salvación con temor y temblor. ¿Cómo podemos evitar, hermanos, el no mancharnos cuando nos llenamos de la luz de Dios? Cuando cuidamos nuestra salvación. Tenemos un mandato en la vida, hermanos, que el Señor nos dice, para que en medio de las tinieblas resplandezcas con la luz de Dios. Usted fue llamado a brillar, no a ser opaco. Usted fue llamado a ser luz, no oscuridad. Usted fue llamado, hermanos, a ser bendición en medio de un mundo que vive en tinieblas. Pero para eso debemos lavar nuestra vida en la sangre del Señor todos los días. Usted es hijo de Dios, amén. Y su Padre le anhela, su Padre lo desea, por lo tanto debemos vivir sin mancha. La generación es difícil, la sociedad se pone pesada, pero es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y sí se puede ser un hijo de Dios, una hija de Dios sin mancha, que brille, que alumbre. Dice el Señor, así alumbre tu luz en medio de los hombres, que tú resplandezcas en la oscuridad. ¿Alguien puede decir amén? Muchas de las veces, hermano, estamos cansados, estamos frustrados porque gente nos falló, porque nos calumniaron, porque nos dijeron. Pero yo te vengo a decir en esta tarde, tú puedes ser la diferencia en medio de un mundo que se está echando a perder. Sé un hijo de Dios. Tienes la protección de tu Padre, tienes el amparo de tu Padre, tienes el cuidado de tu Padre, pero tu Padre está esperando que vivas sin mancha. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Viven sin mancha. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Los hijos de Dios necesitan también otra cosa aparte de vivir sin mancha. Vamos al libro de Romanos, la carta de Romanos, capítulo 8. Estoy contento porque hasta ahorita nadie ha dicho ouch. Romanos 8:14. Dice amén. Romanos 8:14 dice la Biblia de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Dice, estos son hijos de Dios. Fíjense lo que Pablo escribe. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y los que no son guiados? ¿Ah?
A ver, predique conmigo. ¿Y los que no son guiados? Pablo dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sabe una cosa? Porque hay gente que es guiada por el Espíritu de Dios, pero hay otra gente que no. Y estoy hablando de la iglesia, porque los de afuera ni saben lo que es el Espíritu de Dios. Pablo dice, cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Hermano, qué responsabilidad tenemos. Sabe que todos en la vida tenemos necesidad de ser guiados. Amén. Tenemos necesidad de ser guiados. Todos los días usted entra a un mundo donde hay 1000 opciones. Amén. ¿Cuál escojo? Porque hay una gran gama de opciones. Todos en la vida, hermanos, tenemos decisiones que tomar. Amén. Mañana que usted salga, hoy que usted compre los nachos, va a decir, ¿qué compro? ¿Nachos o chile o hamburguesas? De todo un poco. Todos tenemos decisiones que tomar. Amén. ¿Y sabe una cosa? Las decisiones que usted tome le van a afectar a muchos. No nomás a usted, a muchos. Cuando estábamos entrando a este lugar, que el Señor nos bendijo con esto, platicaba con el Señor y me decía, las decisiones que tú tomes de hoy en adelante van a afectarle a miles, para bien o para mal. Usted también. Las decisiones que usted tome hoy van a afectarle a muchos, para bien o para mal. Y le digo una cosa, por experiencia, a veces no sabemos qué decidir. A veces decidimos y decidimos mal. Amén. Fallamos. Como decimos por allá, metemos la pata. ¿Verdad? ¿Cuántos saben lo que yo estoy hablando? Algunos tenemos el valor y decimos, la regué. Pero los otros no. Pero dice Pablo, cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Hermano, Dios quiere guiarnos. Ahora, ¿de qué manera el Espíritu Santo nos guía? Cuando hacemos morir lo terrenal en nosotros. Cuando morimos a lo malo en nosotros. Todos los días, hermano, ponga su vida en las manos de Dios y decida de acuerdo a la palabra de Dios, porque usted es hijo de Dios. Cuando salía de casa, mi mamá me decía, pórtate bien. Hermanos, mi mamá no caminaba conmigo todo el día, pero yo traía aquí eso en la cabezota todo el día. Pórtate bien. ¿Se acuerdan? Hoy le dice usted a los niños, pórtate bien. ¿Sabe que así es Dios? Que Él nos dice, pórtate bien, te quiero guiar, decide bien, decide correctamente. Y cuando no sepas qué hacer, pregúntale al que tiene los planos de tu vida. Pregúntale al arquitecto que te formó en el vientre, que te puso y que te conoció antes de que estuvieras en el vientre. Eres hijo de Dios y por lo tanto debes caminar siendo guiado por el Espíritu Santo. Debemos depender, hermanos, del Espíritu Santo. A veces dependemos más del GPS que del Espíritu Santo. Aún el GPS te va a perder, amén, hermanas. Pero el Espíritu Santo no. Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia, porque tú eres hijo de un Dios poderoso y Él te quiere decir qué paso dar. Él te quiere decir si para la derecha, si para la izquierda, si mejor te quedas quieto. Él es el que te va a abrir puertas que nadie te va a poder cerrar. Te va a cerrar puertas que nadie te va a poder abrir, porque Él te quiere guiar. Entiéndelo, iglesia, de una vez por todas.
el Espíritu Santo nos quiere guiar y nos quiere llevar a alturas desconocidas, a cosas más